Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Mateos, vengo de Venezuela, creo que no se nota. Para los que tuve la oportunidad de conocerme, creo que ya saben de dónde vengo. Soy egresado de la Universidad Cecil Acosta en Venezuela y bueno, para mí es un orgullo estar aquí parado contándoles un poco acerca de algo que creo que muy pocos se han puesto a pensar o digamos hemos tenido la oportunidad de sentarnos realmente a auditar con todas estas herramientas que hemos visto, y hemos hablado durante toda la mañana de OWASP y de la buena implementación de software y de cómo mitigar vulnerabilidades, pero en cuanto a este tema creo que es un poquito aislado y creo que no nada más ocurre en Colombia, sino creo que en casi toda Latinoamérica. Somos muy pocas las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de sistemas, ¿no? Hoy les voy a hablar de un tema interesante que es hackeando elecciones. Y con esto quisiera decirles que cuando me refiero a hackear, no me refiero exclusivamente a modificar la cantidad de votos en una elección, sino, digamos, inferir en la percepción de un elector para que vote o para que no vote. Y eso también se puede tomar como un hackeo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es una elección? Y esto es algo importantísimo porque este concepto creo que muchas personas, tanto en mi país como en países de Latinoamérica, como que se han olvidado un poco de lo que significa esto que tenemos acá. Y vamos a tomarlo de esta forma. Miren estas palabras: es el proceso de toma de decisiones en el que los electores eligen con su voto entre una pluralidad de candidatos los que ocupan los cargos políticos en una democracia representativa. ¿Por qué quise tomar el concepto de elección? Porque a veces esto se olvida muchísimo cuando estamos trabajando con tecnología, y vamos a ver por qué. También quiero comentarles del voto electrónico. Esto es un concepto que están haciendo, que muy pocas personas las han implementado. No sé la experiencia acá en Colombia, pero tengo unas estadísticas de AETEC, ¿no? Que quisiera de repente que ustedes las corroboraran. Pero el voto electrónico comprende varios tipos de sufragio, tanto en modo electrónico, en este caso de emitir los votos, también como el conteo de esos votos electrónicos, ¿no? Acá tengo unas estadísticas y quiero que las vean porque las quise poner acá. En Venezuela estamos trabajando con todo lo que es la parte de voto electrónico desde el año 98, ¿ok? Pero fue en el 2003 que se empieza a implementar formalmente todo lo que es el uso de captahuellas, la automatización de los procesos, los conteos electrónicos a través de las máquinas, etc. Por otro lado, aquí aparece Colombia, donde dicen que, digamos, están empezando en la transición del proceso de los votos electrónicos, y dice que acá hay un proyecto de ley que obliga a implementar el voto electrónico. Probablemente desconozco la parte normativa de las leyes colombianas, y creo que de aquí para adelante me disculpan un poco los regionalismos, porque como soy de Venezuela no sé cómo le nombran algunas cosas en otros países, ¿no? El caso de Brasil, México, Argentina y Paraguay tenemos cierta ventaja. ¿En qué sentido? Digo ventaja a Venezuela por el hecho de que conocemos el voto electrónico desde el año 98. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos sobre otros países? Que ya sabemos cómo podemos hacer las trampas desde el 98. Países que están empezando en esto de la automatización y del conocimiento de las nuevas tecnologías, están incursionando en la tecnología, por lo tanto es que apenas están detectando digamos, esa forma de bypassear el buen uso de la tecnología para procesos automatizados de votación. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿se puede hackear una elección? Bueno, los expertos opinan, no emiten un juicio, digamos, contundente, pero todos se expresan de una forma muy suspicaz, ¿no? Tenemos que miembros de la comunidad tecnológica Silicon Valley emitieron su preocupación en cuanto al uso de ese tipo de tecnologías. El director del FBI en aquel entonces dijo que el sistema electoral estadounidense es torpe como el demonio. Si lo saben ellos, imagínense. Por otro lado, la gente un ingeniero de Google
de acuerdo a un proceso de elección reciente, expresó que su preocupación por todo lo que involucraba el proceso, ¿no? También la gente de Rapid7 habló de que ninguna máquina debería ser impenetrable, y eso tenemos que estar claros. Esto es como los antivirus, o sea, el que le diga que una solución de antivirus con esto, no, está en el cuadrante de Gartner, esto es lo mejor que pueden comprar, con esto van a ser vulnerables, eso es mentira, no lo crean, o sea, eso no existe. Y uno de los comentarios más interesantes que veo es el de Carlos Ayala, que es un consultor de Arbor, que dijo: se puede afectar la percepción de los votantes. ¿Y por qué me oriento hacia esta parte? Porque bien sabemos, como ya lo decía acá varias personas, que las máquinas pueden sufrir fallos, porque son máquinas, son computadoras, y la experiencia de casi los que estamos acá todos ha demostrado que podemos, digamos, cambiar el funcionamiento de un equipo electrónico, pero cambiar la percepción de una persona, ya estamos hablando de técnicas de ingeniería social, y eso funciona, ¿ok? Acá en Colombia, en un caso muy sonado en Latinoamérica, se habla mucho del amigo acá que tuvo unas declaraciones donde dice que él pudo modificar las elecciones de casi toda Latinoamérica. Creo que está detenido o preso, no sé, pero nadie formalmente se ha sentado a dar declaraciones formales de lo que ocurrió, o cómo lo hacen, o cómo se puede hacer, ¿ok? Pero experimentos documentados de otros entes han demostrado que sí se puede alterar ciertas cosas dentro de un proceso electoral. Entonces vamos a ver los vectores de ataque frecuentes en una elección. Generalmente va asociado a la máquina electoral. ¿Y qué podemos hacer con las máquinas electorales? Bueno, según Counting Votes, una organización que se encarga de hacer investigaciones en materia electoral, hicieron un informe que va desde el año 2000 hasta las elecciones más recientes en toda Latinoamérica, y la opinión de ellos fue que cada una de las elecciones nos ha demostrado lo mismo: los sistemas de votación fallan frecuentemente, y cuando fallan se pierden votos. En unos países esto es muy marcado, caso Venezuela, en otros es un poco más transparente para el elector, y eso lo vamos a ir viendo, y de hecho lo vamos a ver mucho más adelante. Máquinas electorales antiguas. El Centro de Justicia Brennan hizo una investigación, y efectivamente la gran mayoría de las máquinas utilizadas en las últimas elecciones eran máquinas antiguas, y esas máquinas antiguas no solamente era lo antiguo del equipo, sino que sencillamente estamos hablando de más de 10 años de antigüedad, algunas máquinas 15 o más, algunas no tenían repuestos, no sé cómo lo vemos acá, aquí le escribieron otras refacciones, algunas de las máquinas ya ni siquiera el fabricante, ese tipo de modelo de equipo ya lo estaban realizando. Entonces es un poquito complejo poder decir que un proceso es fiable cuando yo tengo una máquina corriendo con Windows 95 o Windows NT, o quizás el hardware es súper antiguo. Entonces es un poquito, deja como la imaginación las posibilidades de lo que se puede hacer con algo de esto, ¿no? Pero entonces a alguien se le ocurrió: bueno, vamos a actualizar las máquinas. Entonces la lucha de mercados dio con una empresa que es una de las más comunes en cuanto a este tipo de procesos. Trabajan con todo lo que es la parte de ATM, máquinas electorales, tienen un mercado global gigantesco, y actualizaron sus equipos, pero resulta ser que la gente de Argonne, sin realizar modificación alguna a las máquinas, lograron modificar el comportamiento del equipo, de los equipos de votación. Esto fue tan interesante el experimento que hizo esta casa, estos laboratorios, que con solo $16 lograron insertar una pieza, y por control remoto lograron hackear el táctil de los equipos, pudiendo cambiar la escogencia del usuario. ¿Ok? No solamente eso, Argonne no quedó allí, y por un poco de diversión tomó el software y agarró y lo modificó, e instalaron Pac-Man para divertirse un rato, ¿no? Esto fue un boom bien interesante. Ver esto en video fue bastante interesante. Consecuencias de este tipo de vector. Bueno, los hackers lograron modificar las máquinas de voto electrónico de Diebold modelo TS.
Entonces, por un lado, cuando logran esa modificación, la empresa tuvo que pararse y decir, no, mira, no vayas a pensar que es que tuviste acceso. Es que nosotros creamos un interruptor, un dispositivo pegado a la placa madre que era para que nuestros técnicos tuvieran acceso a la máquina. O sea, entras al Service Mode y yo puedo modificar la configuración de la máquina. Pero eso no quedó allí. La gente siguió investigando y sencillamente ese interruptor no permitía solamente una modificación de configuración, sino que podías cambiar toda la configuración entera de la máquina. Y además de que podías cambiar la configuración de la máquina, no solamente eso, podías cambiar hasta la forma en que se contaban los votos de las máquinas. Entonces, ellos no les bastó eso, siguió la investigación, descubrieron que había un puerto donde le podía subir firmware no autorizado, o sea, cambiando nuevamente también todas las políticas internas de cálculo de los equipos. La gente de Silance se tomó también la investigación en serio y con las máquinas de Diebold también lograron modificarlas una semana después del escándalo de las máquinas actualizadas. Ellos quisieron lavarse las manos de esto diciendo que era una configuración que solamente los técnicos tenían acceso, pero nosotros como electores no sabemos si eso es cierto. Nosotros no podemos determinar si eso es así, o si cuando ellos utilizan, transportan, instalan las máquinas, ya no hacen la preconfiguración sin que nosotros lo sepamos. Entonces, esto ha causado un poco de controversia, ¿no? Por otro lado, existe otro vector que no sé cómo lo llaman acá, y disculpen los regionalismos, en mi país le llaman listas electorales. Las listas electorales se clasifican en manuales y digitales. Caso Venezuela, la convocatoria reciente al referendo revocatorio, allá el ente encargado de todo lo que es la parte electoral se llama el Consejo Nacional Electoral, y cuando se dieron cuenta la cantidad de personas que estaban en descontento con la situación venezolana, lograron, dijeron, bueno, sí, les vamos a aprobar el proceso consultivo, pero no tenemos máquinas de votación, no podemos prestarlas porque están ocupadas. No estamos en elecciones, pero están ocupadas en el galpón, guardadas, pero no se las podemos prestar. Entonces, pero recojan firmas, o sea, en papel, o sea, impriman su planilla y recojan las firmas. Y la gente salió digamos, a manifestar el descontento con la situación, y luego de recoger todas las firmas, ellos empezaron a poner ciertas limitaciones. No, era el 3%, pero no por todo el país, era por cada uno de los estados. Ok. Pero después era por las parroquias también. Entonces, después casi que, no, mira, las planillas arrugadas no te las puedo recibir. Ok. Pues se lograron recoger las firmas. Pero como ellos sabían que las firmas iban a ser recogidas, ocurrió el contraataque. Aprovecho, bueno, o en Estados Unidos ocurrió también, allá hablando del caso siguiente, que eran las electrónicas, se robaron 22 millones de registros. Las electrónicas tampoco son muy seguras, y más porque en algunos países la data electoral no es considerada data de infraestructura crítica, o sea, sencillamente es tratada más como una data más, un backup más de data, y casi que cualquier persona puede, con un documento firmado, tener acceso a data que no debería ser una data tratada de la forma en que lo están haciendo. De hecho, creo que en muchísimos países no hay algo que llaman, en mi país no sé cómo llaman acá, un corpus habeas data, que si mi información es capturada, es modificada, es divulgada, yo pudiese demandar a un Estado que debería hacerse responsable de esa información que están obligados a proteger. Pero eso no existe en mi país. Adoramos la democracia, Venezuela lo que quiere mucho, pero bueno. Luego de esto, la información de los registros de los votantes también se almacena en línea, es lo que hablábamos de la infraestructura crítica. En el caso de Venezuela, la recolección de las firmas para aprobar el referendo revocatorio al presidente, no voy a nombrarlo, ocurrió que en el proceso mandaron a personas a firmar esas listas, personas con números de cédula fallecidos, personas que tenían problemas con la ley, y el Consejo Nacional Electoral tomó la batuta y dijo, te anulo el proceso. ¿Ok? Entonces, esto es otra forma de digamos, deslegitimar un proceso electoral, ¿no? Otro de los vectores interesantes es los medios de difusión de noticias. Desprestigiando las fuentes de noticias confiables causa confusión entre los electores, y también
generar falsas noticias desde fuentes confiables puede afectar la percepción, la credibilidad de un proceso de elección. Tenemos el caso, un caso en Estados Unidos interesante, que fue la de la Associated Press, que es una cadena de noticias gigantesca con una trayectoria desde que empezaron las cadenas de noticias grandes en Estados Unidos. Y por otro lado tenemos la contraparte venezolana, que es Dollar Today. Dollar Today es el único portal de noticias que ha tratado de luchar contra las censuras que nos han puesto en el país. Han querido cerrarlo, han querido tumbarlo, porque según la gente que está ahorita en el gobierno venezolano dice que desde Dollar Today se puede cambiar el costo de la moneda, locuras de ese tipo, ¿no? Entonces, actualmente esto ha sido uno de los targets más grandes de ataques que ha tenido las páginas de mi país. Consecuencia, bueno, se afecta la percepción de los electores. Si se logra modificar ese tipo de portales, se cuestiona la fiabilidad del proceso electoral y se genera miedo en los electores afectando los resultados. ¿Y eso cómo se logra? Pues, en Estados Unidos, el ejército electrónico sirio hackeó Associated Press y nada más y nada menos se le ocurrió en un pleno proceso electoral decir que la Casa Blanca había sido atacada. En pleno proceso electoral, sabiendo lo delicada de la situación, muchos de los electores no tomaron la iniciativa de salir a votar, por el hecho de que había un ataque terrorista, había algo prioritario a que tomarle atención. Ojo, esto rápidamente fue subsanado, pero ¿cuántas personas quedaron en expectativa y dijeron no? Si eso lo publicó Associated Press, debe ser verdad. Y muchas personas no votaron, ¿ok? Entonces el nivel de abstención en esa votación fue muy, pero muy grande. Por otro lado, esto no solamente afectó en la cantidad de los votos. Efectivamente, un ataque de este tipo afectó los índices bursátiles en muchísimo porcentaje y la bolsa de los Estados Unidos se tambaleó en ese momento, ¿no? También podemos hablar del caso cuando se hackeó uno de los proveedores de servicios más grandes de Estados Unidos. Se cayeron muchísimas plataformas, tanto de noticias como agencias encuestadoras, y eso también causó cierta sensación de inestabilidad dentro de los electores. Por lo tanto, eso también afecta la credibilidad del proceso. El cuarto vector, hackear la imagen pública de los involucrados en una elección. Y esto se ve muy frecuentemente, y creo que Colombia, Venezuela sigue mucho, el caso Colombia y el caso Venezuela casi van de la mano, siempre los seguimos, usando las redes sociales de los candidatos de la elección para generar falsa información, si logran acceder a ella. Usar las redes sociales de los entes encargados de una elección genera una sensación de inseguridad digital, y las redes sociales para obtener información de campañas, datos de interés e información confidencial. Y esto es un poco como espionaje entre candidatos. Acá tenemos un ejemplo clásico de lo que se ha documentado. Caso Colombia, tenemos el hackeo del Twitter de Álvaro Uribe, que sonó muchísimo allá en Venezuela, porque Álvaro Uribe ha sido una de las personas que ha estado, digamos, pendiente de la situación en Venezuela y ha mostrado bastante preocupación en cuanto a todo lo que está ocurriendo. Por otro lado, allá abajo en esquina vemos el Facebook de Juan Manuel Santos, que también fue vulnerado. Bueno, ya tiene algo de tiempo. En el caso de Venezuela tenemos el Twitter del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue hackeado, y aprovechando las protestas para ese entonces, donde 16 estudiantes murieron a manos de francotiradores, se colocó la foto de Robert Redman, de Basil da Costa, que fue asesinado con un disparo por un francotirador. Y por último, el más reciente, el Twitter de Nicolás Maduro, que fue hackeado, según dicen, por Lulzec Perú, donde creo que hicieron un aleatorio, dijeron, algún peruano, sí, tú, bueno, vas preso. Fue el que hackeó el Twitter. O sea, no hay pruebas, no hay logs de sistema, hay detenidos, hay condenados en procesos cerrados que nadie conoce. ¿Ok? No obstante con eso, Venezuela sale al contraataque, y al Consejo Nacional Electoral un hacker aprovechó y en la parte del content manager de las noticias colgó al Guasón aplaudiendo y les dijo, 3 días después de que salió la presidenta del CNE diciendo que tenía la plataforma electrónica más segura del país,
salen y le montan de Facebook. Pero el CNE se disculpó públicamente y dijo, no es que lograron entrar, es que nosotros estamos haciendo un mantenimiento y pudieron acceder, pero ya lo subsanamos. Y entonces, después de que el CNE se retracta, vino Anonymous Venezuela y le colgó esto en apoyo del revocatorio. ¿Ok? Después dijeron que era falso. Siempre ellos tratan de lavar, pero efectivamente todos sabemos lo vulnerable que son los sistemas en Venezuela. Más allá del caso Venezuela, otros países también han tenido digamos, experiencias de este tipo. Hace unos días, antes de que se hicieran las elecciones en Estados Unidos, la página de donaciones de Donald Trump fue hackeada, y la de Ted Cruz y Donald Trump, y a la semana de haber sido electo, la hackeó también Anonymous México. Otro de los vectores de ataque que muy pocas veces se conoce y también los tomamos en cuenta porque pueden darse son la infraestructura. Parece una locura, pero derribar la red eléctrica por largo tiempo y dejar las calles sin señales de tránsito o apagar el internet pudiese afectar una elección. Cosas como esta, uno dirá, bueno, algo extremo. Pues les cuento que estos ataques son difíciles de lograr, como dice allá el texto, pero ocurrió en Ucrania y 230.000 ciudadanos se quedaron sin energía. ¿Okay? Por otro lado, tenemos caso de Venezuela nuevamente. En las elecciones presidenciales venezolanas, grupos oficialistas construyeron los llamados pulsos electromagnéticos, donde se los ubicaron cerca de los centros de votación y ese pulso era capaz de destruir las máquinas electorales y las dejaban sin energía. ¿Okay? Más de la mitad de las máquinas afectadas por pulsos electromagnéticos fueron totalmente deterioradas. O sea, no hubo manera de resetearlas, de salvar la información que estaba allí, ni nada por el estilo. Solo lo que quedó, digamos, almacenado y transmitido, pero fueron muy pocas las que lo lograron. También en el caso de Venezuela, algo que parece irrisorio, el ministro de Comunicación apagó el internet en pleno proceso electoral, donde dijo que estaban recibiendo un ataque desde el imperio y que lo estaban haciendo para defender la soberanía tecnológica del país. Y nos quedamos sin internet durante todo el proceso electoral. No sé si les parece esto algo un poco como Norcorea, ¿no? Pero aprovecho el caso, anoche viendo las noticias, los que siguen de cerca la parte electoral, entre las elecciones en Ecuador de Lasso y Lenin, cuando estaban haciendo el conteo de la totalización de los votos, misteriosamente se fue la plataforma, se cayó todo. Y cuando estaba Lasso ganando por un alto porcentaje, cuando levantaron la plataforma, le dieron como ganador a Lenin. Y ahorita acaban de convocar a las calles y hay protestas súper fuertes en Ecuador. Aprovecho y comento, tengo a toda mi familia exiliada en ese país. Salimos de Venezuela, corriendo a Ecuador, ahora no sé a dónde vamos a correr. Ok. Otro de los vectores de ataque son los bots y masificación de la información haciendo uso de redes sociales. Esto está ocurriendo muchísimo allá en Venezuela. Utilizan bots para generar gran impacto, bombardean o noticias verdaderas o noticias falsas y usan cuentas con muchos seguidores para difundir noticias. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Y creo que ya estamos copiando el modelo de Corea del Norte. Dicen que en Corea del Norte, si sale el presidente, el todopoderoso que está allá diciendo que acaban de ganar las Olimpiadas, todo el pueblo lo cree, porque hay un bloqueo comunicacional tan grande que el pueblo lo cree. Venezuela no está aislada de esta situación y está ocurriendo. Muchas de las personas que están acá me preguntaban, ¿y cómo está la situación allá? Y yo les mostraba parte de las fotografías que he podido tomar antes de que me traten de decomisar el teléfono, y se sorprenden de las cosas que han visto que se ha podido documentar. Allá uno no puede tomar fotografías públicamente. O sea, te pueden quitar el teléfono y te pueden encarcelar por tomar una fotografía. Ese tipo de cosas está pasando y la gente desconoce.
hace 2 días una periodista paisana de ustedes de Radio Caracol, perdón, fue maltratada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, y sencillamente la comunidad internacional está atada de brazos porque allá los derechos humanos parece que no se aplican. En cuanto a la masificación de información, cambio en la percepción de los electores, y en el caso de Venezuela ocurre algo interesante: encarcelamiento por difamación, terrorismo, etc. Eso fue un estudio que sacamos de Twitter, que estábamos buscando qué cuentas eran reales, qué cuentas estaban automatizadas, y son miles. Claro, esto es una captura, esto es una pequeña captura de las miles y miles de cuentas. Tienen un aparato comunicacional, efectivamente tienen todo el dinero para invertir, como para generar noticias positivas del país, como que en Venezuela no está pasando nada, en Venezuela no hay hambre, en Venezuela todo está perfecto, en Venezuela se respetan los derechos humanos. Y la comunidad internacional, cuando escucha esto, que es lo que sale, dicen: vamos a abogar por el diálogo. Cuando en mi país, hace 3 días, mataron a 5 estudiantes en una protesta pacífica. Pero no sorprende eso. Los estudiantes eran discapacitados y estaban en sillas de ruedas. Y no fueron asesinados a balazos. Les pasaron un camión por encima. Ok, pero esto ocurre. Entonces, vemos casos como que el CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, le envía comunicaciones a la gente del servicio, a la gente del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, para que haga capturas de personas que están tuiteando información que al gobierno no le conviene que salga. ¿Ok? Entonces, sumado a los presos políticos que tenemos tuiteros presos. O sea, a ti te pueden encarcelar por tuitear algo en contra del gobierno. Y no es uno, son miles de personas. Y puedo decirles que tengo ahorita un aproximado de 32 amigos detenidos por tuitear. ¿Ok? Otro vector de ataque: comprobantes de votación. Alteración de los comprobantes, no sé cómo lo llaman acá es lo que emite la máquina electoral. Venezuela, alteración de los comprobantes de votación, realizando inserción de votos en las cajas o añadiendo cajas con votos preparadas para el fraude. Me voy a las elecciones.